Vamos a les pido a ir con sus Biblias en Hechos 2, donde estamos, y vamos a estar estudiando la palabra de Dios hoy día. Así que les pido si me pueden acompañar, ir a Hechos, el capítulo 2. Y para empezar, me gustaría que ustedes quizás recuerdan o conocen o han escuchado. En mi caso he escuchado varias personas que han compartido que cuando conocieron al Señor y entregaron sus vidas al Señor y cuando empezaron a vivir para el Señor, es una vida diferente, no es una vida como todo el mundo, no es una vida como los que no tienen a Cristo. Y muchas personas hacen burla de ellos, y yo también fui parte de eso. Y lo puedes encontrar quizás en tu trabajo, que están burlando de ti porque no participas en ciertas cosas que hacen. Puede ser en la escuela, puede ser en tu familia, y aún pueden ser tus padres que hacen burla de ti o de una persona cuando conoce al Señor. Y no es fácil, pero sabemos que tenemos al Señor Jesucristo, de quien también hicieron burla. Y tenemos a los discípulos también, quienes sufrieron o pasaron por lo mismo, porque muchas personas estaban burlando de ellos. Y hoy vamos a ver precisamente eso, porque si recuerdan bien, empezamos a ver a Hechos donde los discípulos estaban con Jesús y Jesús les dijo que tienen que ir y compartir el evangelio empezando en Jerusalén, pero Él les dijo: espera, todavía no es el tiempo, voy a enviar al Espíritu Santo. Ellos fueron a Jerusalén para esperar al Espíritu Santo, y la semana pasada vimos que ellos recibieron al Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas que son conocidas. Y las personas se maravillaron, muchos se maravillaron, porque estaban escuchando a personas que nunca antes ha hablado su idioma, hablando con ellos y hablando de las maravillas de Dios en su propio idioma. Y quedamos a donde en el versículo 13 nos dice que algunos estaban burlando de ellos. Y dice: más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y aquí encontramos, hoy vamos a ver del versículo 14 al 36, y en el libro de Hechos encontramos diferentes sermones. Y encontramos 19, donde Pedro da 8 de ellos, uno lo da Esteban, tenemos también de Jacobo y tenemos de Pablo también 9. Entonces tenemos varios sermones, pero esta es el primer sermón que se dio al momento que ellos recibieron al Espíritu Santo. Pero esto empezó con el hecho de que ellos estaban burlando de los que estaban hablando en diferentes idiomas. Y vamos a ir, entonces, cuando estaban burlando, vamos a ir ahora en el versículo 14 hasta el 36 y vamos a ver qué sucedió después de que ellos estaban hablando en diferentes idiomas y que empezaron a burlarse de ellos. Y nos dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo
y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oramos. Padre, te agradecemos por tu palabra y gracias también por el Espíritu Santo que tenemos, que nos habla, que nos convence. Y Padre, gracias porque tú enviaste al Espíritu Santo para que nosotros el día de hoy también podamos entender tu palabra y que podamos practicarlo también cada día. Te pedimos que seas tú dirigiendo este tiempo, a que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí vemos lo que hicieron y lo que hizo Pedro y los otros discípulos. Y la verdad bíblica que vamos a ver el día de hoy es que la presencia y el poder del Espíritu Santo y las cosas que le sucedieron a Jesucristo comprueban que Él es Dios hombre, el Salvador y el Mesías. Eso es lo que Pedro estaba comunicando con los que estaban ahí a su alrededor. Y por eso encontramos en el versículo 14 donde Pedro junto con los 11 discípulos se pusieron en pie. Y Pedro alzó la voz, refutando, si podemos decir así, lo que ellos estaban pensando. Y cuando nos dice que Pedro se puso de pie con los otros discípulos, significa que pues él se hizo presente. Él se puso enfrente de la multitud para que ellos podían escuchar a él. Y si recordamos bien, estos son 50 días después de que Pedro negó a Jesús. Sin embargo, ahora él se pone en pie para defender a Jesús. Y él va a hablar con un mensaje poderoso.
Y lo primero que él va a hacer es responder a la pregunta de los que estaban burlando. Él dijo en el versículo 14, él habla con ellos y les dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Cuando él estaba refiriéndose a los varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, estaba diciendo a ellos en otras palabras: esto es para todos ustedes, sea hombre, mujeres, jóvenes o personas, niños, no importa, es para todos ustedes, todos los que habitáis en Jerusalén. Escúchame. Y también le dice: esto sea notorio. En otra palabra, deseo que ustedes entiendan lo que les voy a contar ahora. Entonces está pidiendo a ellos la atención, está diciendo a ellos: quiero explicar algo, deseo que ustedes entiendan, y les dice: oíd mis palabras. Él pide un momento para que él pudiera hablar. Y si lo podemos comparar y si nosotros podemos pensar, estaba una multitud y una persona estaba hablando, como si fuera ahorita, pero muchas más personas. No vas a estar hablando mientras uno está hablando. Entonces, los que estaban también hablando en diferentes idiomas dejaron de hablar para que Pedro pudiera comunicar con ellos. Y esto era algo normal para los judíos, porque cuando iban a la sinagoga, una persona hablaba y los demás que se hacían estaban escuchando. Entonces, de la misma manera, Pedro pide a ellos: escuchen a mí, por favor, voy a hablar ahorita. Y encontramos en el versículo 15, donde él dice, y empieza su sermón diciendo: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. En otras palabras, ellos no están borrachos. Ustedes están burlando y diciendo que son borrachos, pero no están borrachos. Y utiliza que es la tercera hora del día, porque el horario judío empieza a contar a las 6 de la mañana. Entonces estaban a las 9 de la mañana. Y encontramos esto también en la Nueva Traducción Viviente, donde lo traduce directamente a 9 de la mañana. Y este día, era un día de celebración para los judíos. Pero los judíos, aquí tengo un comentario de Adam Clark, que menciona que la mayoría de los judíos, los devotos y los que no eran devotos, no comían ni bebían después de la hora tercera del día, porque esa era la hora de oración, y solo comían después que sus responsabilidades con Dios eran cumplidas. Entonces ellos tenían este día como día de celebración, pero aparentemente, comúnmente, tampoco ellos comían ni bebían antes de las 9 de la mañana. Entonces, diciendo esto, Pedro estaba explicando a los que sí entendían que era imposible que estos hombres fueran ebrios. Era imposible que ellos estaban borrachos. Si ninguno de ustedes comieron ni bebieron, entonces ¿cómo puede ser que ellos sí lo han hecho si no es costumbre nuestro? Y él estaba diciendo a ellos, en otra palabra, ellos no están borrachos, están guiados, están llenos, están haciendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas. Pero no lo dejó ahí como simplemente una defensa humana. No están borrachos, y ustedes créenme a mí y ya, sino que él va a la Escritura, donde los judíos conocían, donde él podía afirmar que ellos no están borrachos, pero ahora va a explicar qué es lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo fue anunciada de antemano por medio del profeta Joel. Y esto lo encontramos en Joel 2, el versículo 16 al 21. Y encontramos que Joel les avisó
diciendo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquel día, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Esos versículos fueron asimismo citados por Pedro al momento que él estaba predicando a ellos. Lo que él estaba diciendo a ellos: ustedes conocen a Joel, ustedes han escuchado del profeta Joel, ustedes reconocen a Joel como profeta, y ahora ustedes están diciendo que ellos están borrachos. Pues vamos a ver en la escritura donde ustedes reconocen que alguien es profeta, a pesar de que Joel era uno de los profetas que anunciaba juicio al pueblo de Israel. Constantemente les decía: cuidado, que va a venir el día del Señor. Cuidado, ustedes vuelven al Señor. Ustedes arrepiéntense y vuelven al Señor. Tenemos esta cita hermosa donde Él demuestra que va a venir el Espíritu y Dios derramará su Espíritu. Y ahí menciona hombres, mujeres, jóvenes. Entonces demuestra también que no hay distinción de persona. Y aquí encontramos a Pedro explicando a ellos de la venida del Espíritu Santo. Pues si ustedes no creen por lo que ven y lo que oyen, entonces vamos a la Escritura y vamos a ver que lo que estoy diciendo es cierto. Y encontramos en la profecía que está dividido en dos fases. Una es la venida del Espíritu Santo y la otra es la venida de Jesucristo, cuando ya va a haber señales cósmicas. Entonces, esta profecía cumplió con la venida del Espíritu Santo parcialmente, y lo demás va a suceder en un futuro. Y ellos, entonces, escuchando a Pedro, tenían que también escuchar que lo que él estaba diciendo y lo que estaba sucediendo ya fue anunciado por medio del profeta Joel. El Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos. Y encontramos aquí el inicio de la iglesia, porque ya los discípulos que estaban esperando al Espíritu Santo para empezar su obra, ahora tienen al Espíritu Santo, y lo primero que sucede es que Pedro predica a ellos y predica teológicamente. Y el programa, si podemos llamarlo así, o la era de la salvación, ha empezado por gracia. Es algo nuevo, pero es algo que, gracias a Dios por eso, que nosotros hoy podemos conocer también a Jesús como Salvador. Y encontramos que no hay distinción de personas. Y la maravillosa verdad para nosotros en esta era de la iglesia y en la era venidera es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso lo encontramos tanto en Hechos 2:21 en la predicación, y también en Joel 2, el versículo 32. Ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo, y todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Pero él no quedó ahí. No solamente Joel habló de Jesús, no solamente Joel habló del Espíritu Santo que será derramada, sino que ahora él va a probar a ellos que Jesús, el Nazareno, no es simplemente un hombre que murió y ya, sino que Jesús es el Mesías. Y ahora él va a ir un poco más a fondo con ellos
y les va a mostrar que el Jesús que ellos rechazaron es el Mesías. Y una vez más Pedro desafía a los hombres de Israel a escuchar estas palabras que él tenía que decir. Y encontramos en el versículo 22 que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y él va a demostrar a ellos que Jesús, el Nazareno, específicamente hablando de él, es el Mesías. Ahora podemos decir, pues, ¿por qué dice Jesús el Nazareno? Porque Jesús era un nombre que existía. Por lo menos mencionan que hubo 2 personas con el nombre Jesús. Entonces él quiere especificar que Jesús, el Nazareno, el mismo que ustedes vieron en la cruz, él es el Mesías. Y él se mueve de hablar del Espíritu Santo a hablar ahora de Jesucristo. Y encontramos aquí varias pruebas claves que Pedro menciona acerca de Jesucristo. Lo primero ya lo vimos, él es el Nazareno, y encontramos también en Juan 19 que colocaron sobre él en la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es como cuando tenemos nuestro nombre y nuestro apellido que nos identifican. Ellos se identificaban de diferentes maneras, y uno de ellos es de dónde viene. Y sabemos que Jesús nació en Belén, pero él creció en Nazaret. Entonces le llamaban Jesús el Nazareno. Pero también él demuestra que Jesús, el Mesías, era un hombre de carne y hueso. Jesús era una persona masculina, era una persona, era una persona real. Él es completamente Dios, pero también es completamente humano. Y cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, él demostró su deidad. ¿Por medio de qué? Por medio de señales, prodigios, milagros. Y encontramos que él de esta forma estaba demostrando a ellos, vez tras vez: pueblo de Israel, yo soy el Mesías. Pero no le querían recibir. Y Pedro está demostrando a ellos que Jesús es el Mesías. Y es interesante que los que vivieron en los primeros siglos nunca intentaron negar el hecho de que Jesús hizo algunas cosas asombrosas. Si podemos recordar de Nicodemo, quien fue un hombre importante entre los judíos. Él reconoció a Jesús que estas señales que él estaba haciendo no venía de un hombre. Y nos dice en Juan 3, el versículo 2, que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Y él en el versículo también menciona que es varón aprobado por Dios. En otra palabra, es un varón que Dios confirmó, es acreditado por Dios. En la Nueva Biblia de las Américas encontramos la palabra, en vez de aprobado, confirmado; en Nueva Versión Internacional, acreditado. Y esto indica que Jesús verificó y comprobó que él era Dios y que él era el Mesías Salvador. Y podemos ver que Dios le dio la autoridad de ser el Mesías. Sin embargo, si vamos al versículo 23, dice
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este, entregado por determinado consejo de Dios. Otra vez podemos ver, y en la Biblia vemos vez tras vez, que Jesús no murió por sorpresa. Eso era su misión. Porque la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Jesús vino a este mundo para morir en la cruz por ti y por mí. Y Dios sabía de antemano que esto iba a suceder. Sin embargo, el versículo no termina ahí, sino que dice que ustedes mataron por manos de inicuos, crucificándole. Y Pedro enfatiza en este sermón lo que es la soberanía de Dios. Dios sabía que iba a suceder. Dios en realidad envió a su Hijo, como la Biblia nos dice, y Dios es el que permitió esto suceder. Y quizás te preguntas si Jesús es el Mesías y es el Salvador, ¿por qué Dios soberano lo entregaría a la muerte? Pues la respuesta es que no puede ser Salvador hasta que nuestro caso de pecado haya sido resuelto. Y la única manera para que nosotros pudiéramos ser salvos es a través de la muerte, pero no lo dejas en la muerte, sino en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que es justo. Dios tenía un plan determinado por la cual Él declaró que esto va a suceder. Él vino a morir para pagar por nuestros pecados. Sin embargo, Dios también utilizó decisiones reales, hechas por personas reales, para cumplir su plan soberano y su voluntad de matar a su propio Hijo. Y el versículo no termina ahí, el sermón no terminó ahí. Sí, Dios lo envió para que Él muriera en una cruz, pero le dice, ustedes son responsables. Y aquí dice que hombres impíos son los que ustedes mandaron para clavarlo en una cruz y matarlo. Y la soberanía de Dios no hace que el crimen de matar a Jesucristo sea menor de lo que es. Dios no encuentra ninguna dificultad entre su soberanía y la responsabilidad del hombre que es pecaminosa. Y aquí podemos ver dos grandes verdades teológicas que en la iglesia primitiva se enseñó desde el primer día: la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. Entonces Dios lo envió, pero Pedro les está diciendo, ustedes son responsables. Y ahora Jesús murió, fue crucificado. ¿Y ahora qué? Él les dice también en el versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que Jesús quedara muerto. Era imposible que Él estuviera aquí con nosotros después de 50 días, porque Dios lo levantó. Era imposible. Él es el Mesías. Y encontramos aquí que Él no se queda solamente otra vez a sus argumentos, sino que va con ellos a alguien que respetaban un montón. El mero mero, si podemos decir así. Porque a los judíos no les podía tocar a Abraham, pero hubo alguien más que ellos tenían en alta estima, que es David.
Y Pedro les dice, porque David en el versículo 25 dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y la resurrección de Cristo es una doctrina clave en Hechos, y también es una doctrina clave para nosotros el día de hoy. Y encontramos vez tras vez que los discípulos estaban compartiendo de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Porque si lo dejan ahí, a su vida y su muerte, entonces no sería el Mesías. Y aquí Pedro va a decir a ellos que Jesús, no solamente Joel habló de él, sino que David también habló de él. Y porque él no está muerto, esto le hace diferente a los demás líderes religiosos. Porque Abraham está muerto, David está muerto, pero Jesús resucitó. Y la resurrección de él demuestra que él es Dios y él es el Salvador. Y él citó Salmo 16, el versículo 8 al versículo 11. Y cuando leemos este salmo, pensamos en David, pensamos en nosotros mismos quizás. Sin embargo, aquí Pedro va a explicar un poco más adelante que este versículo estaba hablando del Mesías. Y en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás en el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y placer de vivir contigo para siempre. Y aquí dice que no dejará su alma entre los muertos, ni lo permitirá pudrir, como lo traduce literalmente, en lo que es la tumba. Entonces, el Salmo no está hablando de David, está hablando de un Mesías que va a venir, que va a morir y que va a resucitar. Por eso su alma no quedará entre los muertos y tampoco se pudrirá en la tumba. Y aquí en Hechos 2, el versículo 27, encontramos esta declaración: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Después de morir, Jesús resucitó al tercer día. Su cuerpo no se descompuso, sino que Él volvió a vivir. Y el mensaje de Pedro a este grupo de personas es que ustedes mataron a Jesús, pero Él resucitó, no quedó muerto. Y lo que ustedes hicieron es el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora, ustedes cumplieron con la voluntad de Dios matándole a Él, pero ustedes son responsables. Entonces la responsabilidad de ellos no fue quitada, sino que ellos son responsables. Y aquí vemos en el versículo 22 que Pedro habla de la encarnación, el 23 habla de la crucifixión y después en el 24 habla de la resurrección de Cristo. Y este mensaje que él estaba dando demuestra que no solamente Joel, sino David
también habló del Mesías. Y David habló de que este Mesías va a resucitar. Y el único que conocen que resucitó es Jesucristo. Y eso demuestra que Él es el Salvador, que Él es Dios y que Él es el Mesías. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, no lo dejó ahí. Él habló de lo que Joel dijo en cuanto al Espíritu Santo. Cambió el enfoque para que ellos puedan saber. El Espíritu Santo vino porque el Mesías ha venido, pero Él murió y resucitó. Pero ahora Él va a demostrar a ellos que el Mesías ascendió al cielo y envió su Espíritu Santo. Y Él dice a ellos lo siguiente en el versículo 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección de Cristo no fue algo que solamente los 12 apóstoles dijeron: Jesús resucitó, sino que hemos visto que Él estaba por 40 días apareciendo a diferentes personas y hubo varios testigos, y aún los que estaban ahí eran testigos. Quizás no todos, pero eran testigos. Y estaban burlando de lo que estaban haciendo estos discípulos, que no eran solamente los 12, sino los que reunieron, que en un principio nos mencionó que eran como 120. Y Él está demostrando a ellos que ustedes son testigos de que Jesús resucitó. Y por eso está afirmando a ellos que Jesús es el Mesías. Y la resurrección de Cristo no solamente se basa en lo que ellos dijeron, los 12 apóstoles, sino muchos testigos, testimonios presenciales de muchas personas. Y Él dice enfáticamente: todos nosotros somos testigos. Y Él resucitó de entre los muertos. Y encontramos que los discípulos estaban ahí presentes como testigos también, que hablaron con Jesús. Ahora, Él como Mesías resucitó, pero fue exaltado. Él fue exaltado a la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo no iba a ser dada hasta que Jesús fuera. Y si recordamos bien, Él dijo a sus discípulos: os conviene que yo vaya, para que de esa forma Él pueda enviar al Consolador. Entonces, estaba demostrando aquí que Dios estaba cumpliendo con su palabra. El Espíritu Santo estaba presente, y esto prueba otra vez que Jesús, el Nazareno, es el Mesías, porque fue la promesa de Dios, porque ellos conocían la palabra de Dios, porque ellos sabían que el Mesías tenía que ir a vivir una vida, pero no estaban esperando a alguien que fuera a morir. Estaban buscando a un Salvador que se quedara con ellos. Sin embargo, ahora Pedro estaba llevándoles a palabra que ellos conocían de parte de Joel, a palabras que ellos conocían de parte de David, y les dice: mira, quizás ustedes leyeron o recuerdan lo que solamente les conviene, pero mira, aquí dice que Él iba a morir, que Él iba a resucitar, porque no se iba a pudrir ahí en la tumba, pero nosotros todos somos testigos de que Él fue al cielo.
Y de esta forma demuestra que Jesús, el Nazareno, es el Mesías. Y aquí vemos que él estaba también citando Salmo 110, el versículo 11. Y David no resucitó, porque ahí les dice en el versículo 34 y el 35, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Dios le prometió a David que el Mesías va a nacer de su descendencia. Pero Pedro estaba demostrando a ellos que, recuerda que David, la tumba está aquí todavía, no resucitó. Está con nosotros, entonces no es él. Pero el único que resucitó es Jesucristo. Y encontramos, si recuerdan, que en el Hechos 8, el 1, versículo 8, que Jesús subió al cielo y ellos quedaron viendo. Pero vinieron dos hombres y les dijo, ¿por qué están de esa forma? Porque el mismo Jesús que fue de la misma forma va a regresar. Y lo vieron que él fue al cielo. Son testigos de esto. Sin embargo, les dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y para nosotros el día de hoy la palabra Cristo, la palabra Mesías lo podemos mencionar sin problema. Pero si vamos al pueblo de Israel y hablamos de Mesías, ellos lo están esperando todavía. Y si le decimos que el Cristo o el Mesías ya vino, te metes en problema. Porque ellos están esperando al Mesías. Y aquí Pedro está diciendo a los que mataron a Jesús porque no creyeron que Él es el Mesías, que Dios le ha hecho Mesías. Él estaba diciendo a ellos que lo que estaba sucediendo, lo que ellos estaban burlando, no sucedió simplemente por sí o porque estaban borrachos, sino que ellos estaban hablando en diferentes idiomas porque estaban llenos del Espíritu. Y para que puedan ser llenos del Espíritu, el Mesías tenía que haber venido, tenía que haber vivido, tenía que haber muerto y también ascendió al cielo. Y ahora que Él fue aprobado por Dios, envió al Espíritu Santo. Dios le ha hecho Señor y Mesías. Y Pedro estaba acusando a ellos directamente, al pueblo de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ellos rechazaron a Jesús. Ellos crucificaron a Jesús. Pero todo Israel tenía que saber que aquel a quien ellos crucificaron resucitó, ascendió y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto les da también y les recuerda que hay una esperanza para ellos. Porque ahora ellos saben que Dios le ha hecho Señor y Cristo, o Señor y Mesías. Y a pesar de que ellos cumplieron con la voluntad de Dios,
estaban como culpables porque ellos lo hicieron. Pero Dios le estaba dando otra oportunidad. Y nosotros podemos decir gracias a Dios que lo crucificaron, aunque es triste. Pero a los que están en Cristo sabemos que gracias a eso somos salvos. Y ellos en ese momento estaban escuchando, y muchos de ellos posiblemente fueron parte del grupo que estaba gritando: crucifícale, crucifícale. ¿A quién quieren? A Barrabás. A ese Jesús que ustedes hicieron voto para matar, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sin embargo, ellos escuchando esto, también ven que Dios les da una otra oportunidad. Y hay una esperanza para todos. Y encontramos en Hechos 2, el versículo 21, que ya fue mencionado. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ellos mataron a Jesús, pero Dios les estaba diciendo: ustedes que lo mataron tienen oportunidad de ser salvos. Y Pedro estaba diciendo: ustedes que están burlando tienen oportunidad de ser salvos. Y Dios está dando oportunidad a cada uno de nosotros. Y gracias a Dios por los que ya conocemos al Señor. Pero si estás aquí y reconoces que eres una persona que pues quizás está viniendo a la iglesia para cumplir con ciertos requisitos o para poder complacer a ciertas personas. En otra palabra, cuando te ven en la iglesia dicen: ay, qué persona más creyente, o qué persona que ama al Señor. Pero del otro lado, si sabes que no conoces al Señor, estás haciendo, si podemos decir así, una burla de lo que Dios ha hecho. Porque te está hablando vez tras vez para entregar tu vida a Él, pero no lo haces. Si ves y recuerdas lo que hemos visto, Dios te está diciendo: hay oportunidad. No tienes que ser alguien religioso, no tienes que complacer a nadie. Dios te está dando oportunidad. Cada día de tu vida que tienes, y si no conoces al Señor, Él te está tocando a la puerta. Porque Jesús vino a este mundo para morir, para vivir, para morir, pero no quedó muerto, sino resucitó para que tú y yo podamos ser salvos. Y de la misma manera que los que estaban ahí, muchos de ellos se arrepintieron y entregaron sus vidas, reconocieron y creyeron en Cristo como el Mesías. De la misma forma, hoy día tú lo puedes hacer. Tú puedes decir: yo fui una persona que he ido a la iglesia por mucho tiempo para complacer, pero quiero entregar mi vida al Señor. Ya no quiero ser parte de los que están burlando del Señor. Y hoy Dios está tocando a la puerta. Y ahora para los creyentes, porque quizás decimos: ok, Pedro predicó un lindo sermón a los judíos, ¿y qué? Pero Dios no dejó su palabra simplemente por dejarlo, sino que cada uno de nosotros podemos aprender y podemos aplicar a nuestras vidas. Si te acuerdas, te hice la pregunta al inicio: si alguna vez has escuchado o pasado por alguien que está burlando de ti. Y nosotros, por lo general, si burlan de nosotros, queremos defendernos. No, es que yo no voy a esas actividades porque no me da la gana. Sin embargo, quizás no estás yendo porque eres un creyente. O
participas a ciertos lugares y ciertas actividades para que no se burlan de ti. Sin embargo, Dios quiere que seas obediente a Él y que hagas lo que es su voluntad. Pero también Dios quiere que veamos la actitud que tenía Pedro cuando ellos burlaron de ellos. Él tornó la burla, si podemos decir él, porque fue por medio del Espíritu Santo y por medio de Dios, y tomó esa oportunidad para predicar el Evangelio. Cuando mañana están burlando de ti, aprovecha esa oportunidad y compartir el Evangelio. Aprovecha esa oportunidad para decirles, sí, pueden burlarse de mí, pero quiero contarte que al mismo Cristo de quien ustedes están haciendo burla, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y Él te puede salvar el día de hoy. Aprovecha esas oportunidades para compartir con ellos, no de tus pensamientos, porque recuerda que Pedro no habló de sus pensamientos. ¿De qué habló? De la palabra de Dios. Entonces comparte la palabra de Dios con ellos. Pero para compartir la palabra pues tenemos que conocerla, ¿verdad? Y tenemos que pasar tiempo en la palabra. Entonces hay oportunidades. Y quizás estoy hablando ahora y dices, bueno, suena muy lindo y todo, pero a mí me están burlando. Mi familia no quiere saber nada con Dios y hacen burla de mí. A los hombres por lo general dicen, ahí va el pastor o el pastorcito. ¿Y qué hago? Pues Dios amó y Dios ama a esa persona que está burlando de ti también. Y Dios tiene el deseo que ellos todos llegan al arrepentimiento y conocen a Cristo como el único y suficiente Salvador. Ahora queda la pregunta para nosotros: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la palabra? ¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos? Y si hay algo que es más hermoso de lo que podemos hablar, es de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Quizás Dios te está dando la oportunidad hoy para hablar a tus tíos, a tus primos, a tus vecinos que están burlando de ti. Y aquí tenemos el mensaje, como muchos teólogos lo llaman, el mensaje apostólico. Y el mensaje apostólico habla de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y eso tenemos que hacer. No necesitamos un púlpito para hacerlo. Necesitamos a personas que no conocen al Señor para que nosotros les hablemos de la muerte, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y recordarles que Dios le está dando oportunidad el día de hoy. Que el Señor nos ayude, tanto a ustedes como a mí, para aprovechar esas oportunidades, porque no es fácil. Ustedes saben, muchos familiares que hablan malo, entre comillas, de nosotros. Tenemos que compartirles el Evangelio. Necesitan a Cristo, si no, van a ir al infierno. No hay escapatoria para ninguno. Pues que el Señor nos ayude. Padre, queremos agradecerte porque dejaste este sermón escrito para nosotros el día de hoy, para que podamos ver cómo al momento que tú hiciste tu obra, muchos empezaron a hacer burla. Pero también sabemos que tú dejaste tu palabra y que Pedro lo ha utilizado para compartir el Evangelio con los que estaban ahí. Y Padre, te pido que seas tú moviendo los corazones. Si hay alguien aquí que no te conoce,
a que esta persona puede reconocer que Cristo es el único Salvador. Y te pido, Señor, también por tu dirección en la vida de nosotros como creyentes, a que sepamos aprovechar como hizo Pedro, que podamos estar listos a tiempo, fuera de tiempo, para compartir de tu hermoso evangelio. Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo para morir y para resucitar, y para que hoy nosotros podemos tener la vida eterna y podemos también tener al Espíritu Santo que nos guía. Te pedimos de tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén.